La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Buenos días a todos y a todas. Sean bienvenidos a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que por este año consecutivo se realiza de forma virtual. Reciban un cordial saludo de parte de nuestro señor rector, el maestro Adolfo Pontigo Loyola. Otro más de nuestro presidente de la Feria Universitaria del Libro, el maestro Marco Antonio Alfaro Morales. Como parte del programa general de actividades que se lleva a cabo, tenemos el coloquio Futuro Sostenible, específicamente la mesa de este día, Derecho a un empleo decente. Nos acompaña la doctora Jocelyn María Soto Alarcón. Doctora Soto, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un lujo tener a la doctora Soto. Les voy a platicar solamente una breve parte de su currículum vitae. Realmente es extenso, pero lo más destacado. Ella es egresada de nuestra querida Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hizo su especialidad, maestría y doctorado en desarrollo rural en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Se ha capacitado para el desarrollo de proyectos económicos y ambientales en agricultura orgánica, específicamente en Cuba, y ha estado en la implementación de programas para el desarrollo de habilidades de mujeres rurales en una agencia japonesa de cooperación internacional denominada. También ha realizado una estancia de investigación en Holanda y tiene experiencia laboral que involucra asesoramiento, coordinación de proyectos productivos y ambientales con un enfoque de género, específicamente para las zonas rurales de Hidalgo. Estamos hablando de un espacio muy particular como es la región del Alto Mezquital y estas actividades realizadas del año 2002 al 2017. Actualmente es profesora investigadora de nuestra universidad, está adscrita al área de Economía del Instituto de Ciencias Económico-Administrativas, también es parte del Sistema Nacional de Investigadores. Tiene diversas publicaciones en revistas, libros, capítulos de libro. Solamente citaré algunos de ellos. Energías renovables y agricultura campesina en México, en aportes de la ecología política latinoamericana. También tiene otro texto de la ecología política feminista y cooperativas dirigidas por mujeres rurales en Hidalgo, entre otros de sus textos. El día de hoy ella estará haciéndonos una disertación justamente sobre el derecho a un empleo decente, que realmente es una necesidad más en tiempos de confinamiento. Sin más preámbulo, le damos la palabra. Muchas gracias por el currículum, muchas gracias por la invitación, para la lectura del currículum y la invitación. Bueno, voy a empezar mi charla. Miren, el trabajo decente es un tema muy recurrente en economía y en la sociedad contemporánea. La apertura comercial en la época de la globalización ha precarizado las condiciones laborales de los trabajadores en todo el mundo, ya que los capitales van a los lugares donde el coste de los insumos es más barato. Al considerar el trabajo como un insumo más, el salario se ha precarizado. Este fenómeno consiste en reducir, en la medida de lo posible, las prestaciones laborales y el salario como una retribución a la jornada laboral. Una propuesta para contener esta tendencia global de precarización del trabajo y, por lo tanto, del abaratamiento del salario es la noción de trabajo decente, que ha sido diseñada por la Organización Mundial del Trabajo como una alternativa para avanzar hacia una mayor igualdad y promover condiciones mínimas para que los trabajadores puedan cubrir sus necesidades básicas, laborar en el marco de una legislación vigente
y fomentar el derecho a la participación sindical. Demandar que las condiciones laborales cumplan con los criterios de trabajo decente implica el respeto a los derechos laborales de los trabajadores. Y al mismo tiempo, esta noción, esta idea de trabajo decente, propone que es posible mantener el crecimiento económico de carácter global con igualdad, al menos en el ámbito laboral. La charla está organizada de la siguiente forma. Primero vamos a hablar del contexto actual, de las condiciones de precariedad laboral, y posteriormente hablaremos de qué trata la propuesta de trabajo decente y por qué es importante enfatizar su urgencia de implementación. Bueno, el contexto de la globalización comercial ha traído consigo una abrupta desigualdad del ingreso entre países ricos y pobres, pero también al interior de los países. Es decir, vamos a encontrar fenómenos de desigualdad económica, de ingreso, también en países ricos. El fenómeno de la desigualdad pero sin embargo el fenómeno de la desigualdad se intensifica en regiones con menores ingresos. Por ejemplo, Latinoamérica, que es la región más desigual del mundo. Por otro lado, el empleo en la mayor parte de los países se ha liberalizado. Esto implica que se han reformado leyes para flexibilizar el trabajo y hacerlo más barato para los inversionistas, suprimiendo esquemas de bienestar o de seguridad social que fueron ganados por luchas sindicales de larga data, sobre todo en la década de los 80s, 90s, en Europa, en Norteamérica, pero también en México. A este proceso de abaratamiento del trabajo se le llama privatización de los esquemas de reproducción social, también en la corriente crítica marxista. Tanto la flexibilidad laboral como la movilidad de capitales dan cuenta de cómo las economías en el mundo contemporáneo tienden al mercado externo o ven al mercado externo como el motor de su dinamismo económico. ¿Cuáles son o cómo se manifiesta la precariedad laboral en este contexto? Bueno, primero se manifiesta en la carencia de derechos laborales que son tipificados en las legislaciones. Por ejemplo, la ausencia de contratos y de prestaciones sociales, la existencia de salarios por debajo de los mínimos, la prolongación de las jornadas de trabajo sin una remuneración correspondiente o que ésta sea ponderada adecuadamente, las horas extras, por ejemplo, y también mediante el despido sin ninguna indemnización, entre otros. Estas características del trabajo contemporáneo provocan la desintegración de la cohesión social, porque el trabajo no es solo un insumo para producir, sino también es un elemento central para que las sociedades crezcan y prosperen. Entonces, el empleo precario actualmente puede tomar diversas formas. Por ejemplo, el empleo de tiempo parcial, el empleo temporal, el empleo eventual, el empleo no asalariado, el empleo clandestino, pero también el asalariado que no está registrado. También vamos a ver fenómenos como el outsourcing, que ocurren o son contratos por tiempo determinado mediados por agencias intermediarias. Además, en la actualidad, el trabajo precario puede estar presente en actividades económicas informales y también en las formales. Lo que queremos decir es que el fenómeno del trabajo precario es interdependiente de la desigualdad económica que se ha intensificado en la globalización de los mercados. El caso mexicano ilustra claramente este fenómeno, ya que a partir de 1994, cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, las regiones que estaban vinculadas a la exportación se dinamizan económicamente, mientras que el crecimiento de las regiones centradas en el mercado interno se estanca. Entonces, estas regiones más estancadas tuvieron que recurrir a fuentes de ingreso como la economía informal, que justamente se caracteriza por no contar con prestaciones sociales como cotizar en los servicios de seguridad social o pagar impuestos. Las desigualdades económicas tuvieron implicaciones de género en el ámbito laboral también. Miren, muchas mujeres, sobre todo en la etapa del periodo de ajuste estructural, tuvieron que entrar a trabajar
en sectores laborales que no reconocían o no remuneraban adecuadamente su trabajo, ¿no? Entonces, las condiciones laborales también se precarizan aún más para las mujeres en contextos de urgencia económica. De esta forma, la desigualdad económica, consecuencia de la globalización, también reconfiguró la precarización laboral en múltiples formas del empleo formal e informal, pero que se diferencian con diferencias sustanciales de género, clase y etnia. En este contexto, ¿qué es lo que propone el trabajo decente? Bueno, hay que decir que el trabajo decente es una propuesta de un organismo internacional, de la Organización Internacional del Trabajo, y que no está aislada de otras propuestas que buscan contener la vorágine de la desigualdad económica y de la precarización laboral que trae consigo. Y estos organismos multilaterales, como vamos a ver, son propuestas de Naciones Unidas, algunas son propuestas que se acompañan por el Banco Mundial también. Y bueno, estas propuestas, por ejemplo, se unen a las, o se asocian a las nociones de desarrollo humano. Entonces, entender el desarrollo humano como una expansión de las libertades individuales y colectivas, también se asocia a la idea de un desarrollo sustentable, que se ocupa o que pone en el centro el cuidado del medio ambiente, la integridad de los ecosistemas, busca relaciones solidarias orientadas a la equidad y a los entornos institucionales de política adecuada para una gobernanza democrática. También, por ejemplo, está asociada a los objetivos del desarrollo del milenio, que con todas sus complejidades, pues buscan de alguna manera desarrollar estrategias para promover el bienestar humano, la dignidad, la libertad y la igualdad de todas las personas a través del cumplimiento de una agenda de acciones que todos los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas firman y que, aunque vemos que cada vez se prolonga, primero pretendíamos cumplir estas metas, estos objetivos del milenio para el 2015, ahora los tenemos para el 2030, pero son aspiraciones. Entonces es muy importante tener esa meta, ¿no? Y además comprometerse en términos nacionales. Todas estos compromisos, digamos, multilaterales caben perfectamente con la idea del trabajo decente diseñada por la Organización Internacional del Trabajo desde 1999 y que busca el respeto a los derechos laborales en cada país y con ello mejorar las condiciones del trabajo con una finalidad, no solamente trabajar y tener un salario relativamente digno, sino también desplegar sus capacidades para satisfacer necesidades en condiciones de equidad, de libertad, de seguridad y de dignidad. Eso es muy importante. Entonces, la OIT va a definir el trabajo decente como un trabajo digno y productivo en condiciones de libertad, de equidad, seguridad y dignidad, en el cual los derechos son protegidos y se cuente con una remuneración adecuada y protección social. A través de este concepto, este organismo internacional llama a hacer conciencia sobre la importancia de que las personas tengamos un trabajo que sea decente y que tenga, y se busca dar una dimensión más social a la globalización. La propuesta de trabajo decente tiene 4 objetivos: la promoción y el crecimiento del empleo, el respeto a los derechos laborales consagrados en la legislación laboral, la protección social contra las situaciones de vulnerabilidad y también un asunto muy central, muy importante, es el fomento del diálogo social. Entonces, la OIT va a proponer que en el marco de la globalización, los países puedan o deban poner en primer plano el derecho a la justicia social, a los derechos humanos y laborales reconocidos internacionalmente y diseñar un modelo que permita monitorear cómo se lleva a cabo este trabajo decente en la mayoría de los países que firman este acuerdo. Entonces, el trabajo decente tiene un alcance universal, eso es muy importante, un alcance universal, es decir, y se despliega desde una óptica de los derechos, es un derecho humano más. Entonces es muy importante porque entonces el trabajo no responde a la oferta y la demanda de empleo, sino responde a una necesidad, a un derecho humano. Entonces,
Es un concepto que reconoce los derechos de las personas como seres humanos y no como miembros de un país o de otro país. Y también esto es muy importante porque al recurrir a un enfoque de derechos humanos, por ejemplo, pensemos en un migrante, él tendría que tener un inmigrante ilegal, por ejemplo, que gran parte de nuestros connacionales están trabajando de manera no legal en otros lugares, en Estados Unidos sobre todo. Entonces, por ejemplo, pensar en un trabajo decente desde el marco de los derechos nos invita, nos llama a reflexionar sobre qué tipo de trabajo están desarrollando nuestros compatriotas en otros contextos, no debido a su estatus de ciudadano, sino debido a un enfoque de derechos humanos. Es muy importante. Entonces, este planteamiento va a trascender las fronteras nacionales y va a dirigirse a todo tipo de trabajadores, formales, informales, autónomos, y el objetivo es orientar, impulsar una globalización que sea más justa y ofrezca beneficios y oportunidades tangibles a todos los países y a todas las personas. Entonces, establecer el trabajo decente como una meta del desarrollo económico constituye la herramienta ausente, que hasta ahora la encontramos ausente en las políticas de inserción de las naciones en la etapa de la globalización, lamentablemente. Sin embargo, es muy importante que todos los actores de la sociedad, desde el diseño de políticas, empresarios, asuman el papel que tienen para impulsar esta propuesta. Es decir, estamos hablando de que los trabajadores, los sindicatos, los gobiernos y las empresas participen en diseñar estrategias orientadas a un desarrollo más igualitario, equitativo, y que se propongan políticas, programas, acciones que lleguen o que impulsen el trabajo decente. Miren, también voy a cerrar un poco con qué situación ocurre en México, ¿no? En México, lamentablemente, como ya habíamos comentado, el trabajo decente está muy desigual, o el trabajo precario se va a ubicar, a localizar de manera muy desigual en regiones. Por ejemplo, en la región norte vamos a encontrar que el empleo, sobre todo en industrias más desarrolladas, es un empleo durable, es decir, no es un empleo eventual. Los trabajadores ocupados tienen un salario relativamente suficiente y con prestaciones sociales. Entonces, algunos investigadores, por ejemplo, el caso de la investigación de Gálvez, Santillán, Gutiérrez, Garza, Picasso, Palencia y Calderón, han incluso identificado o desarrollado un índice que mide 3 indicadores del empleo, que ellos llaman empleo decente, ¿no? El tiempo del empleo, si es un empleo durable, si la población ocupada, la segunda variable que observan es si la población ocupada presenta un salario suficiente, y el tercero es si la población ocupada tiene prestaciones sociales o su equivalente. Y ahí desarrollan un índice entre 0 y 1, en donde 1 es, digamos, es el empleo decente deseable, que da cuenta de que el empleo es durable, de que tienen los trabajadores un salario suficiente y que tienen prestaciones sociales. Y el 0 representa un empleo no deseable en términos de estos 3 criterios, ¿no? Y lo que observan estos investigadores es que el empleo decente, como hemos mencionado inicialmente, se va a ubicar en industrias más consolidadas, sobre todo en el norte del país o más cercano al empleo decente. Y en los lugares, por ejemplo, sobre todo el sur, en el sur de México, vamos a encontrar empleos que son poco durables, que tienen una baja remuneración y que no tienen prestaciones sociales. De acuerdo a estas investigaciones, el empleo decente se va a asociar, por ejemplo, a la industria más dinámica y, sin embargo, en México, digamos, nos vamos a encontrar muy por debajo. Para el 2012 nos íbamos a encontrar que el índice de trabajo decente ni siquiera llegaba a la mitad, es decir, era 0.40, es decir, estaba por debajo de la mitad, es decir, del 0.5, que quiere decir que nuestro trabajo decente pues era muy precario en términos prácticos, ¿no?
Entonces, a partir de este diagnóstico, los autores proponen que hay que diseñar esquemas de políticas macroeconómicas que impulsen el trabajo decente, pero no solo en términos nacionales, sino en términos de corte regional, local y estatal. Porque el trabajo decente, si bien responde a una política macroeconómica, pero hay que localizarla y hay que impulsar desde el ámbito local, nacional, regional y local, incluso municipal, políticas que fomenten el diálogo entre sindicatos, trabajadores, que fomenten empleos que tengan prestaciones sociales adecuadas y que también de alguna forma tengan una remuneración relativamente justa y digna. Bueno, esta es la charla que quería comentar con ustedes y pues quedo atenta a sus comentarios. Muchas gracias, doctor. Doctora, muchas gracias por su excelente disertación. Tenemos algunas preguntas, voy a tratar de darles el énfasis que nos han hecho favor de llegar. Una de ellas nos refiere que usted ha hablado justamente de la precarización, lo que algunos hablan de la flexibilización laboral. La duda es, ¿qué hacer en una dinámica mundial donde el trabajo del hombre ha sido reemplazado por la tecnificación, la robotización? ¿Qué hacer justamente con lo que usted decía de los enclaves del abaratamiento de la mano de obra? Ejemplos como China, como India, que han desplazado a América Latina y que parece sugerir que ahora nos quedamos sin empleo y parece que les diríamos, explótenos, ¿no? Porque nos han dejado en un segundo plano. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer ante esa situación? ¿Cómo poder llegar a una solución real desde su perspectiva? Una segunda pregunta, aprovecho, tengo tres. Una segunda pregunta tiene que ver con lo que usted plasmaba del empleo decente y efectivamente los derechos humanos. Es parte de esos derechos de que todos podemos acceder justamente porque son derechos universales. La pregunta que me hacen, bueno, que le hacen a ustedes, ¿hasta dónde podemos caer en el supuesto que los derechos humanos dependen de que haya dinero? Esta es una de las posturas jurídicas que parece que se cumple, aunque no estamos muy de acuerdo, donde nos pueden ofrecer salud, vivienda, educación, empleo, pero que son rebasados y como efectivamente usted lo decía dentro de su charla, parece que son aspiracionales. Entonces el Estado lo plasma en su legislación, pero no nos dice cuál es la vía o cuál es el camino para que un sujeto común pueda reclamar ese derecho y que efectivamente lo vemos en el estado de Hidalgo, el 70% de nuestra población trabaja en el mercado formal. Usted acertadamente lo refería, algunos autores han dicho, el mercado informal está expulsado. El indicador que nos mostraba está muy por debajo de lo que nosotros esperaríamos. Bueno, parece que hemos perdido. Sí, doctora, y la última. Tenemos la duda, usted refería que es necesario impactar en la globalización. La pregunta es, ¿cómo impactar en la globalización en un mundo mercantilista que nos avasalla, pero que el concepto de impactar en la globalización realmente se ve a una medida macro? Sí, muchas gracias por sus preguntas. La verdad, las tres muy retadoras, muy desafiantes. Pero yo quisiera empezar pensando que el trabajo, conceptualizando el trabajo es no un insumo, o sea, no es solo un insumo de la producción, sino el trabajo es la manera en que en una sociedad capitalista sobrevivimos. Eso es muy importante. Y entonces los estados, y me parece que en esta crisis, en esta coyuntura que estamos viviendo del COVID, se está viendo o se está destacando el papel del Estado en la supervivencia de nuestra especie. Es decir, sin las vacunas, sin la inversión pública en seguridad social, no pudiéramos haber sobrevivido. Entonces, a mí me parece que lo primero que tenemos que pensar es que en este momento de la historia de nuestra especie, de la humanidad,
hemos generado mucha riqueza, es decir, dinero hay. Hemos visto cómo han crecido las fortunas de los hombres y las mujeres más ricos del planeta. Recursos hay para poder buscar un empleo decente. Entonces yo creo, desde mi óptica, es que no es un problema de recursos, es un problema de distribución, pero es muy importante que no veamos separada la esfera de la producción de la esfera de la distribución. Son la misma cosa, están en el mismo círculo. Entonces no podemos hablar de un problema solo de distribución sin plantearnos un problema de producción. Mientras que la sociedad siga pensando que hay que abaratar el costo del trabajo por debajo de la subsistencia incluso, vamos a tener problemas de producción y vamos a tener problemas de reproducción. Por ejemplo, pensemos en las condiciones de vida de los trabajadores en India, en Bangladesh, son, por ejemplo, en la producción de mina, en el extractivismo, en la minería, niños que trabajan en condiciones infrahumanas. Entonces, me parece que es muy importante que discutamos desde una óptica del Estado hacia dónde queremos ir como sociedad, porque recursos hay. En esta etapa hemos crecido de una manera impresionante. Nunca habíamos visto la producción de excedente y la utilización por ejemplo, de recursos fósiles para producir. Es decir, producimos de manera bárbara. Tenemos riqueza, pero claro, no está adecuadamente distribuida. Entonces, yo lo que diría es que el papel del Estado para pensar el trabajo es fundamental. Tenemos que tener un Estado que reflexione y que se aleje de los preceptos del Consenso de Washington. El trabajo no debe ser un insumo únicamente para producir, sino es una forma en la cual organizamos a la sociedad. Si pensamos eso, entonces podemos generar políticas laborales, políticas de impuestos que permitan tener un estado de bienestar, que permitan construir derechos laborales y que exista recursos para lograrlo. Y me parece por ejemplo, algo que Piketty y que muchos investigadores están proponiendo es, bueno, pensemos, incluso los propios norteamericanos, los estadounidenses se han propuesto, tenemos que poner un impuesto a los más ricos. ¿Por qué deberíamos poner un impuesto a los más ricos? Eso es contrario a lo que nos dice el Consenso de Washington, que dejemos libre a los capitales. Pues porque queda muy claro en esta coyuntura que el trabajo no se puede descobijar, que en la medida en la que abaratemos el trabajo, en esa medida se vienen abajo todos los sistemas que, por ejemplo, ahora necesitamos, un sistema de bienestar sólido, porque vemos que nuestras instituciones de salud no alcanzan para hacer frente a una crisis de salud pública mundial. Entonces, me parece que lo primero que yo diría es, recursos hay, es verdad que tenemos que poner un límite a esta vorágine del crecimiento no económico de las naciones, sino de las empresas. Es decir, tiene que haber esfuerzos para una política redistributiva. Y ahí es donde creo que un Estado fuerte es lo que ha hecho falta. Entonces, y este Estado fuerte tiene que poner un límite a la flexibilidad laboral. Y un poco lo estamos viendo con repensar el outsourcing, por ejemplo. Y hay una cuestión muy importante. En este momento no tenemos los grandes sindicatos que teníamos o que tenía, por ejemplo, Europa, Inglaterra en los 70s, 80s. La fuerza, digamos, del trabajador ya no está en el sindicato. Incluso en México no tenemos sindicatos que puedan hacer presión. Entonces, ¿qué nos queda? Y está muy complicado porque tendríamos que pensar, y la única opción que tenemos es en estados, en gobiernos que sean conscientes, vuelvo a repetir, que el trabajo no es una mercancía, sino es
la forma en la que nos organizamos como una sociedad. Y entonces esta noción del trabajo como una forma de organización social nos llevaría a, o podríamos proponer que bajo esa idea podríamos impactar a la globalización, porque la globalización económica sí es muy evidente lo que usted comenta, ha flexibilizado de una manera brutal las condiciones laborales. Pero también vemos, por ejemplo, cómo China está repensando eso, ¿no? Están repensando que la salida de precarizar todo, abaratar completamente su trabajo, pues si tú le pagas muy bajo a tus trabajadores, tampoco potencias el mercado interno. No hay demanda interna. Entonces también tenemos que pensar en que en la medida en que los trabajadores tengan una buena vida, que tengamos una buena vida, que nos permita, por ejemplo, tener un horario en el que podamos atender la vida con nuestros hijos, la vida familiar, la vida personal, también impacta positivamente en la sociedad. No solamente a través de la explotación generamos riqueza, también la podemos generar si reestructuramos el trabajo no como un insumo, sino como una forma de cómo organizamos en la sociedad. Y creo que eso lo logramos, o lo podríamos, ¿no?, lograr si pensamos el trabajo y pensamos el Estado para generar bienestar y no solo para generar ingreso. Eso yo sé que es ambiguo, pero creo que nos lleva a pensar en el papel que tiene el Estado como un regulador y en el papel que tiene el Estado para generar pues, políticas redistributivas vía impuestos que permitan generar estados de bienestar sólidos, no solo estados de bienestar marginales, más bien, algunos dicen es que no hay estado de bienestar, por ejemplo, ¿no? No, necesitamos estados de bienestar. Creo que eso es lo que nos está llamando la atención con esta idea de trabajo decente. Muchas gracias, doctora. Nuestros alumnos nos envían 3 preguntas más. Trataré de ser breve por el tiempo. La primera de ellas nos dice, bajo el expertise de usted, ¿cómo convencer a las familias más ricas del mundo que entren en esta lógica que usted propone? Y uno de ellos dice, en el caso de México, algunos autores dicen que tenemos menos de 200 familias que controlan el país. ¿Cómo involucrarlas para este cambio de un empleo decente? La segunda, nos refieren que efectivamente, como usted ha planteado, la pandemia ha evidenciado esas diferencias que bien usted refería, la cuestión de salud, la cuestión del empleo, la falta de ese estado de bienestar. La pregunta específica que nos hacen, por ejemplo, África es un ejemplo del paso del capitalismo, pero que casi a nadie le interesa porque no ofrece nada y porque efectivamente hoy en este mundo capitalista, como usted lo refería, con una vorágine, si no tenemos dinero y no compramos, entonces prácticamente nos sacan de la fila. ¿Cómo cambiar esa lógica? ¿Cómo incluir a aquellos que parece que no tienen nada que ofrecer? Otra más que nos piden es cómo reactivar los sindicatos. Usted refería que los sindicatos en su momento eran importantes. Nos refiere el comentario que algunos sindicatos justamente sobre la década de 1950 cogobernaban, ¿no? El caso mexicano, el caso latinoamericano, que cogobernaban. ¿Cómo hacer que se reactive? Serían las 3 preguntas, doctora. Le escuchamos. Sí, pues también preguntas difíciles, ¿verdad? Vivimos en una sociedad capitalista y en donde, pues si no tenemos la realización del sujeto, está asociada a su consumo. Entonces, no solo es la visión económica, sino también incluso la visión filosófica del sujeto. Entonces, ahí, ¿cómo hacer procesos educativos, de formación,
de cultura a través de los cuales no nos realicemos solamente a través del consumo. Creo que eso implica también pensar otra vez, pensarnos en una sociedad fuera del capitalismo. Pero hay que irnos moviendo. A mí me parece que otra vez van a decir que yo insisto mucho en el papel del Estado, pero me parece que el Estado es fundamental. La discusión del Estado la tenemos que dar. ¿Qué tipo de Estado queremos? Y tenemos que plantearnos un tipo de Estado que genere bienestar, que genere bien vivir. Porque si nosotros seguimos en esta línea en la que solamente somos en la medida en la que consumimos, en la medida en que compramos, pues es verdad, 3/4 de la población del mundo están fuera de ella. Lamentablemente es así. Entonces, tenemos que pensar un Estado, a mi parecer, un Estado que discuta qué tipo de naciones y qué tipo de mundo queremos ser. Uno, que discuta también cómo le hacemos para eso. Me parece que una política, ahí hay herramientas de política pública, las finanzas, perdón, la política fiscal. La política fiscal es central en este estado de bienestar. La tenemos que pensar, la tenemos que diseñar. ¿Cuánto dinero destinamos de los ingresos que tiene una nación para generar este estado benefactor? No un estado intervencionista, como lo tuvimos y México ha tenido en su historia un ejemplo claro de intervencionismo, sino un estado benefactor, que se piense no marginar a todos aquellos que no pueden, por ejemplo, acceder a la educación pública. Esta es una escuela pública, de educación pública, pero no podemos aceptar a todo el mundo. Estamos limitados. Ahora imaginemos imaginemos la educación privada. Pues para alguna gente es imposible, con toda la capacidad que puede tener. Entonces, yo pienso que lo primero que tenemos que discutir es el papel del Estado, y un Estado que piense en el bienestar y que no excluya, y más bien que se piense en la inclusión y en el diálogo con estos sectores que no tienen manera, porque pensamos en África, por ejemplo, ¿no? Donde evidentemente hay grandes indicadores de pobreza, pero también en México. Entonces, tenemos que pensar cómo construimos un país más igualitario, equitativo. Entonces, el papel del Estado ahí me parece que es central. ¿Cómo impactar? Y esto también tiene que ver con el impacto de las familias ricas. Es verdad, o sea, no por negociación van a querer pagar más impuestos, ¿no? Lo hemos visto. Es a través de la presión, ¿no? Entonces, sistemas fiscalizados cada vez más fuertes que, pues, de alguna manera tengan la forma de hacer que paguen impuestos, ¿no? Y me parece, miren, nuestra base tributable, y los trabajadores que se encuentran en el centro son los que pagamos más impuestos. Entonces, ¿por qué los que ganamos menos pagamos más impuestos y los que ganan más pagan menos impuestos? Bueno, hay que hacerlo equitativo también. Entonces, me parece que otra vez el papel del Estado es fundamental. Un Estado que busque diseñar una política fiscal que realmente impacte a aquellos que tienen más dinero y que ganen más. Una cuestión que puede ahí poner ruido es, bueno, es que nosotros invertimos, ¿no? Sí, pero no estamos proponiendo un impuesto a la inversión, sino un impuesto a la riqueza, que es diferente. Y insisto mucho, este planteamiento no es nuevo. Este planteamiento Piketty lo pone sobre su mesa de discusiones, es que no hay otra. O sea, no estamos diciendo un impuesto a la inversión, sino un impuesto a la riqueza, que es muy diferente. Por ejemplo, este señor Esquivel hizo un estudio justamente de la riqueza con Oxfam, y ahí muestra claramente, ¿no?, cómo es que en México, por ejemplo, los más ricos gastan en productos suntuarios, lo que no está mal, ¿no? O sea, cada quien que gaste sus ingresos como quiere.
Sin embargo, no necesariamente generan más empleo con la riqueza. Eso es una cuestión que debemos de debatir. No solamente tenemos que estudiar la pobreza, sino también estudiar la riqueza. Son dos fenómenos que vienen simultáneos y no vamos a poder virar hacia otro tipo de esquemas económicos si no tenemos ese estudio bien realizado. Entonces, a mí me parece que ahí el papel del Estado es fundamental. Y el tercer punto de fomentar los sindicatos, sí, tenemos que fomentar sindicatos democráticos sobre todo, tenemos que fomentar la discusión en los sindicatos. Eso es algo que en toda América Latina, pero particularmente en México, tenemos, digamos, experiencias de sindicalismos que no necesariamente contribuyeron, ¿no?, al bienestar de los trabajadores en la generalidad. Pero sí necesitamos volver a tomar el papel de los trabajadores vía la organización colectiva, es decir, una manera de salir a mí me parece, esa es una propuesta teórica que traigo, una manera de salir del capitalismo es justamente pensar en hacer comunes, en hacer comunidad. Y hacer comunidad implica forzosamente la colectividad. Pero la colectividad, en el caso de los trabajadores, es ir creando conciencia de clase. Pero también la podemos crear en otros ámbitos. Pienso, por ejemplo, en la organización barrial, en la organización comunitaria, que, por ejemplo, en nuestro estado hay muchos ejemplos de organización comunitaria. Entonces, sí, la fuerza de los sindicatos es una, pero no es la única. Entonces, hacer comunidad es un mecanismo también para presionar para estados que piensen un empleo decente, que diseñen políticas para un empleo decente. Doctora, agradecemos sus comentarios. Estamos casi sobre el tiempo. Nos gustaría si nos puede hacer una serie de puntos resumen de esta gran disertación que nos ha dado sobre el derecho a un empleo decente. ¿Cuáles serían las conclusiones que nos podría obsequiar? Sí, brevemente, espero no alargarme, perdonen, pero pienso que el empleo decente lo podemos mirar desde un enfoque de derechos, y este enfoque de derechos es muy importante porque entonces no alude al trabajo como un insumo, sino como un derecho humano. Eso es una de las cosas más importantes. Dos, esta idea de trabajo decente nos permite diseñar políticas públicas que tiendan a buscar un trabajo bien remunerado, tiendan a buscar un trabajo con prestaciones sociales y con libertad sindical. Y perdón, me parece que el Estado juega un papel fundamental para que se sienten las bases de un trabajo decente a través de una política fiscal que consolide esquemas de bienestar, a través de una política laboral que vigile, por ejemplo, que no exista por ejemplo, el outsourcing, es decir, el Estado es el nudo que por ahora nos permitiría ir caminando hacia un empleo decente. Pero, y la cuarta que quisiera yo insistir, es que debemos pensar el trabajo como una forma de organización social, pero no solo el trabajo decente debido a la diversidad de trabajos que ahora existen. No solamente pensar en el trabajo como en la fábrica, ¿no? También pensar en que la organización es fundamental para construir una sociedad que piense el trabajo como un mecanismo para lograr cohesión social. Entonces yo pienso estas cuatro líneas que nos pudieran ayudar a transitar hacia una idea de trabajo decente. Muchas gracias, doctora. Pues agradecemos gentilmente su participación, infinitamente el que haya estado con nosotros en este coloquio Futuro Sostenible, participando en esta mesa de diálogo de un tema que nos atañe el día de hoy, derecho a un empleo decente. Agradecemos mucho su contribución, su gentil obsequio de esta información. A todos nuestros compañeros que nos están viendo, reiteramos su agradecimiento por seguirnos. Agradecemos a la doctora Joselín María Soto Alarcón el estar con nosotros en esta 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro.
A todo el público virtual que nos ha acompañado, les sugerimos que sigan en este gran programa que tenemos, que disfruten las actividades de la Feria Universitaria del Libro, la Feria de Todos. Muchas gracias por haberse conectado. Saludos. Muchas gracias, doctora. Hasta pronto. Gracias. La FUL agradece tu asistencia.